teorema de superposición. Primero analizaremos el circuito para determinar cuántas fuentes posee. En este caso hay dos fuentes, una de 72 voltios y una de 60. Por lo tanto hay dos circuitos diferentes y en ambos hallaremos la corriente I3 basándonos en la polaridad. Para solucionarlo, primero debemos apagar una de las dos fuentes. Primero apagaremos la de 72 voltios, esta de este lado, creando un cortocircuito. Aquí está referenciado. Queda el circuito de la siguiente manera. Analizando el circuito de esta manera nos damos cuenta de que hay una resistencia en serie y otras en paralelo. En teoremas anteriores hayamos visto que para hallar una resistencia equivalente en resistencias en paralelo, primero tenemos que hallar una equivalencia. ¿Cómo se halla esa equivalencia? Multiplicando el valor de las dos resistencias y dividirlas por la suma de las mismas. En este caso, multiplicando 30 ohmios por 15 y dividiéndolo bajo la suma de 30 más 15. Eso da 450 sobre 45. Termina una resistencia de 10 ohmios. Estas dos hacen una resistencia de 10 ohmios. Se crea el nuevo circuito, la misma corriente de entrada, y se coloca la nueva resistencia, en este caso 10 ohmios, 5 ohmios. Ahora, para hallar la resistencia total, tenemos que sumar el valor de estas dos resistencias. En este caso serían 10 ohmios más 5 ohmios, que equivale a 15 ohmios. Luego, para hallar I3, se divide el valor del voltaje sobre la resistencia total. En este caso serían 60 voltios, que equivale la corriente de la resistencia de la fuente, sobre los 15 ohmios, que es la resistencia total. Da un total de 4 amperios para el primer circuito. Ahora repetimos el proceso con el siguiente circuito. Apagamos la otra fuente, creamos el cortocircuito en la fuente de 60 voltios y analizamos el nuevo circuito. Resistencia de 30 ohmios, resistencia de 15 y resistencia de 5 ohmios. Se hace el mismo procedimiento. Aquí vemos que estas dos resistencias quedan en paralelo y esta está en serie con respecto al circuito. Hallamos la resistencia equivalente multiplicando los 15 ohmios por el 5 y dividiéndolo sobre la suma de los mismos números. Nos quedan 75 sobre 20 es igual a 3,75 ohmios. Se hace el nuevo circuito, donde determinamos que los 33,75 ohmios de resistencia están corriendo por los 72 voltios del circuito. Ahora, para hallar la IT y total, dividimos el valor del voltaje sobre el número de ohmios. 72 voltios sobre 33,75 ohmios es igual a 2,13 amperios. IT equivale a 2,13 amperios. Pero ¿qué viene siendo IT? Solamente el voltaje que entra aquí, en este nodo. Esto equivale a 2,13 amperios. Y lo señalamos de esta manera. Ahora, estos 2,13 amperios de entrada se dividen entre estas dos resistencias, de 15 ohmios y de 5 ohmios, que son las que originalmente muestra el ejercicio. Para hallar la corriente I3 tenemos que aplicar la fórmula de divisor de corriente, la cual implica que la intensidad total, o sea, I3 es igual a intensidad total por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más resistencia 2. En este caso, IT vale 2,13 amperios. Tomamos como R2 la resistencia opuesta al valor de la corriente, hasta la polaridad de la corriente. En este caso serían 15 ohmios y se divide sobre la suma de las dos
resistencias. Eso da un total de 2,3 amperios por 0,75, que vendría siendo el resultado de esta división. Luego se multiplican estos dos valores y da 1,59 amperios. Bueno, pero aquí nos damos cuenta que el resultado que nos da está fluyendo en contraria a lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia no se tomaría de forma positiva, sino de forma negativa. Ahora, para hallar la intensidad total, el I3, uno tiene que sumar el valor de las dos I subprima que encontramos. En este caso, 4 amperios, que es el valor del primer circuito que analizamos, más menos 1,59 amperios, que es el valor del segundo circuito que analizamos. Ahora, la suma de estos, por ley de signos, más por menos es igual a menos. Entonces se resta 4 amperios menos 1,59 amperios. El resultado da 2,41 amperios, que viene siendo el resultado de nuestro ejercicio. Ahora hablaremos sobre el teorema de Thevenin en corriente continua. El teorema habla de que todo circuito con resistencia, bobinas y condensadores pueden sustituirse por generadores de tensiones equivalentes y por una resistencia equivalente con el generador anterior. Para este caso hallaremos este circuito, donde debemos calcular el equivalente Thevenin de los componentes A y B hacia la izquierda, siguiendo este recorrido. Para ello debemos aislar del circuito la parte donde calcularemos el equivalente Thevenin del resto del circuito. O sea, este pedazo se aísla, se cambia. Y ahí nos damos cuenta de que quedan dos circuitos internos, este pequeñito y este. Para el circuito más pequeño, a simple vista se ve que le ingresan 10 voltios y tiene una resistencia de 10 kiloohmios. Por lo tanto, la intensidad de este dispositivo es de 1 miliamperio. Y aquí en este caso la tensión del circuito es igual a la del generador, que son 10 voltios. Para el siguiente circuito tenemos que aplicar la segunda ley de Kirchhoff para poder determinar la corriente que pasa por el circuito. Para ello aislamos los dos voltajes, en este caso aquí están señalados, 16 voltios y 10 voltios, se restan y debe igualarse al valor de las resistencias que pasan que atraviesan el circuito. En este caso 16 menos 10 es igual a 3 y 1 que pasa por acá, más 6 y 1 que pasa por acá, y nuevamente 3 y 1. 16 menos 10 es igual a 6 y 3 más 6 más 3 es igual a 12. Entonces quiere decir que I1 es igual a 6 sobre 12, es igual a 0,5 miliamperes. Ahora, para eso, en el paso anterior también se determinaban la polaridad de las tensiones. En este caso son así, de izquierda a derecha. Ahora, para hallar el valor de la tensión entre A y B, que es la tensión equivalente de Thevenin, recorremos el circuito empezando en A, aquí en A, y terminándolo en B. Si encontramos positivo, lo sumamos; si es negativo, lo restamos. Aquí tenemos que tener en cuenta que si al entrar por acá, la primera corriente que uno se encuentra determinará el valor de si es suma o si es resta. Si es positivo, suma; si es negativo, le resta. Entonces, entrando por acá por A, nos
nos damos cuenta de que hay una resistencia de 6 kiloohmios que acá está al lado positivo, quiere decir que se suma. Entonces aquí podemos que el valor de voltaje de AB, voltaje de AB es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del generador. Entonces, siendo el voltaje de la resistencia son 6 ohmios, el valor de la resistencia, más multiplicado por el 0,5 que lo hallamos en la diapositiva anterior, da un total de 3 voltios. Quiere decir que el voltaje de la resistencia es de 3 voltios y se suma con el valor del generador. 3 voltios más 10 voltios es igual a 13 voltios, que da el voltaje que pasa por este sector del circuito. Hacemos el mismo procedimiento ahora con el otro lado del circuito. El voltaje de AB es igual a en este caso aquí nos damos cuenta de que entrando la corriente por A se encuentra el lado negativo de la resistencia, quiere decir que se resta este valor, quiere decir que es menos el voltaje de la resistencia de 3 kiloohmios más, aquí encontramos que el voltaje está en positivo, más el voltaje del generador de 16 voltios, seguimos analizando, menos otro voltaje de resistencia de 3 kiloohmios, aquí lo señalamos, menos voltaje de 3 kiloohmios más voltaje de 16 voltios menos voltaje de 3 kiloohmios. Aquí hallamos el resultado de los valores. 3 kiloohmios multiplicado por la I1 que hallamos anteriormente es igual a menos 3 por 0,5 es igual a menos 1,5 voltios. El voltaje 16 ya sabemos que son 16 voltios. Y la tercera resistencia hacemos igual que en el paso anterior, estaría menos 3 por I1, I1 va a darle 0,5 miliamperios, sería 1,5 voltios. Ahora voltaje de AB es igual a menos 1,5 voltios más 16 voltios menos 1,5 voltios, también da 13 voltios. Ahora para hallar la resistencia Thevenin tenemos que cortocircuitar las dos resistencias, los dos generadores, perdón, de tensión, y determinamos el valor de las resistencias. Aquí está el circuito ya sin los generadores, uno que iba por aquí y otro que iba por acá. Aquí tenemos que cortocircuitarlas. La resistencia de 3 kiloohmios, estas dos están asociadas en serie, están en serie asociada a la de 6 kiloohmios que está en paralelo. Así que la resistencia de 6 kiloohmios debe hacerse paralela con la suma de las dos resistencias de 3 kiloohmios. Eso es igual a 6 kiloohmios por 6 kiloohmios sobre 6 más 6. Eso es igual a 36 sobre 12, que es igual a 3 kiloohmios. Y luego tenemos que sustituir la equivalencia en Thevenin en el nuevo circuito. Ya sabemos que el voltaje Thevenin total es de 13 voltios, que lo analizamos en el punto anterior, y la resistencia Thevenin viene siendo de 3 kiloohmios, y se integra nuevamente el sector del circuito que se había separado del mismo, dándole como finalidad la solución al problema. Ahora hablaremos del teorema de Norton. Para aplicar el teorema de Norton debemos sacar un equivalente al teorema de Thevenin. En la pantalla podemos observar un ejemplo. En este ejemplo podemos observar un puente de Wheatstone, el cual lo tenemos que convertir a un circuito equivalente de Thevenin, que es el siguiente caso. Como observamos, todos los circuitos de Thevenin son iguales,
todos constan de una batería y una resistencia en serie. Una vez tenemos este circuito equivalente, podemos trabajar con Norton. Para trabajar con Norton, lo primero que debemos hacer es coger la resistencia de carga y quitarla del circuito y generar un cortocircuito, o en otras palabras, lo cortocircuitamos. En esta fórmula podemos observar que la corriente es igual a voltaje, ahí es igual a voltaje sobre corriente. Ahora, cogemos la fuente de voltaje Thevenin y la cambiamos por una fuente de corriente, la cual podemos observar que es de 17.88 miliamperios. Ahora la pregunta, ¿y qué hacemos con la resistencia de Thevenin? Primero, le cambiamos el nombre. Ahora la llamaremos resistencia de Norton, la cual debemos colocarla en paralelo. Esta tiene que estar ubicada en paralelo a la fuente de corriente. Como podemos observar una simbología nueva, una flecha, esta nos indica que la corriente va de positivo a negativo. El teorema de Norton o su equivalente lo podemos denominar así debido a su creador, a su nombre. En conclusión, el teorema de Norton se reduce a un circuito equivalente de Thevenin. Le calculamos la corriente, le sustituimos el voltaje por una corriente, le ponemos la resistencia en paralelo. Gracias.